Novena temporada, ¿cómo se No pasa sé el ni a tiempo? cuál vine por primera vez. Habrás venido tipo a la quinta, cuarta. Sí, No, bueno, pandemia. sí, Hicimos en pandemia, yo estaba en Uruguay, ya hicimos Sí, ahí. o tercera, sí. Sí, ahí ya Moninov, que le mandamos un saludo, me dijo, este es el periodista número uno. Te lo digo, que quede Y dejé grabado. de serlo un día. Pero bueno. No, bueno, está bien, pero pasaste a un lugar mucho más importante. No sé si más importante, pero bueno, ¿cómo fue este año y medio? ¿Cuánto va de 20 gobierno? meses, casi 21 meses. 21 meses. 21 meses, sí. ¿Cómo te trató la política? 21 meses, no, de hecho 21 meses. Mira, con muchas cosas, a ver, cuando uno empieza, por supuesto es todo nuevo, más para los que no veníamos de la política, y hay un montón de cosas que te tenés que ir adaptando. Te vas adaptando no solo al trabajo propiamente dicho y a cómo se va conformando la dinámica de gobierno, en mi caso la dinámica de la comunicación. En mí en particular hubo varios cambios, empecé como un mero vocero, después bueno, fui sumando otras áreas de gobierno como los medios públicos o como el resto de la comunicación del gobierno, así que fue como una adaptación constante. Y después, bueno, te vas acostumbrando a las mañas de la política, ¿no? A que te operen todo el día en los medios con mentiras, eh, a estar 24 horas trabajando en pos de que la comunicación sea correcta y de que las fake news no prosperen. Y bueno, es distinto a todo, ¿no? La verdad que es distinto a todo, pero bien, bien, bien. Contento de lo que hicimos, expectantes por lo que viene y con toda el otro día lo dijo el presidente en un discurso, con toda la autocrítica que haya que hacer, la estamos haciendo para seguir adelante dándolo todo, ¿no? Y dándolo mejor. Totalmente, bueno, vos hablabas un poco de justamente lo que pasó, el gran discurso que dio Milei, pues la verdad que estuvo autocrítico, dijo cosas muy importantes, presentó el presupuesto, pero bueno, había que leer un poco las elecciones, ¿no? ¿Qué pensás que pasó? Porque también estaba repartido, hubo casi un 45% que no votó. Sí. ¿Cómo leyeron esa parte también ustedes? Yo creo que el resultado tuvo dos explicaciones. Probablemente haya tenido alguna más, pero las dos explicaciones principales es, por un lado, es evidente que a un sector o a un grupo de los bonaerenses no logramos o no les llegó el mensaje de lo que hicimos, o de lo que vamos a hacer, o de lo que estamos haciendo, o del momento de transición que estamos atravesando entre el viejo esquema argentino, o lo que estuvimos acostumbrados los argentinos, al menos en los últimos 20 años o 25 años, a este nuevo esquema, ¿no? Donde íbamos a tener un momento de transición y creo que nos faltó explicarlo más, si se quiere, para aquellos que todavía no lo comprendían. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, fue todo el aparato kirchnerista de los intendentes moviéndose en pos de la elección. Con toda la vieja política, con un viejo esquema de votación, como es la boleta papel. Sí. Y bueno, nos enfrentamos contra lo más fuerte del aparato kirchnerista. Claro, aparte también al estar tan polarizado, ¿no? Porque era, o yo no sé si era a favor del gobierno de la provincia o por ahí hubo más voto en contra, que se juntó para ese lado, de darle una queja al gobierno, como decís vos, y no había otra opción. Era votar la lista violeta de la Libertad Avanza y la Alianza, pero la gente estaba acostumbrada, Sí, o la de boleta hecho, celeste, la igualmente, gente estaba acostumbrada a tener una opción, ¿viste? igual para nosotros fue una elección histórica también, porque bueno, fue la elección donde más votos sacamos como Claro. fuerza política, repito, contra el aparato mejor organizado, y hablo no por lo bueno, sino por lo malo de esa organización, y los intendentes jugaron muy fuertes. Pero ya te digo, a eso se le suma el componente a esa gente que todos los días la siguen matando en cualquier esquina, donde tienen barro y no asfalto en la puerta de sus casas desde hace 40 años, y que viven mal y cada vez peor, y donde se concentra probablemente la mayor cantidad de pobres de todo el país, como es el conurbano bonaerense. Bueno, es evidente que a quienes ante esa circunstancia y ante esa forma de vida volvieron a elegir eso, es porque nosotros no supimos, no les llegamos bien con el mensaje. Y Perfecto. bueno, eso claramente lo vamos a corregir.
Después tenés, por supuesto, un montón de gente que no fue a votar. Es la primera vez en la historia que se desdobla una elección bonaerense de medio término. Digamos que estuvieron dadas las condiciones para que el resultado fuese ese. Claro, claro. Por ahí no estaba pensada una diferencia así, pero se sabía que Sí, el lo que pasa resultado es que positivo era muy hubo difícil. mucho ausentismo. Sí, también. Y cuando mueve el aparato, Sí, más de un tercio. Cuando mueve el aparato peronista, que te pasan a buscar, que te dan la boleta para votar, que hacen todo lo posible para que estés, te pasan lista. Bueno, ahí ellos van a votar siempre. El problema somos nosotros que no contamos con esa, ni vamos a contar nunca, porque no es nuestra filosofía el ir a buscar a una persona para que vaya a votar. Pero sí llamamos a que vayan a votar porque es la única manera de cambiar el desastre que es la provincia de Buenos Aires. Hoy, dentro de 2 años, dentro de 4, digamos, cada vez que haya elecciones hay que ir colaborando cada vez más para que el kirchnerismo deje de ser opción política en la Argentina. Sí, bueno, también yo considero, no sé cómo lo ves vos, es que también fue una derrota para Cristina Kirchner, para la Cámpora, porque participaron poco, ¿no? Más allá de algún agradecimiento de Kicillof, o sea, es como que el kirchnerismo nunca más ya es una realidad. Es te difícil diría. analizar. Es el heredero que quedó Kicillof en el peronismo. Es difícil analizar una líder, una supuesta líder de un movimiento, de un partido, estando presa, sabiendo que va a estar presa cuando se elija presidente la próxima vez y en las próximas legislativas dentro de 4 años que también va a seguir estando presa. Entonces es difícil poder comparar o poder entender qué es lo que se le cruza por la cabeza a la ex vicepresidente. Ahora, está claro que el desdoblar la elección, tal vez creo que lo razonable es que lo considere un error, como creo que lo consideró siempre la ex vicepresidente. Pero bueno, son apreciaciones personales. Como está presa, es difícil entender qué es lo que le pasa, o qué es lo que habla, o qué es lo que, Bueno, lo que piensa. se la ve, ¿no? Por las redes, tiene reuniones, tiene Sí, un montón de es beneficios. inexplicable ¿no? cómo una presa puede, desde su cárcel, porque en definitiva el domicilio Sí. hoy es su cárcel, puede tuitear libremente y hasta hacer expresiones, digamos, expresarse políticamente y tratar de marcar opinión pública política. Bueno, qué sé yo, estas son las cosas que ocurren y que yo no estoy de acuerdo, pero ocurren y si la justicia se los permite, estará bien. Estará bien, hay que se maneja con autonomía la justicia. Pero bueno, decida. esto de por una mezquindad política haya tenido la responsabilidad solamente Kicillof o haya tenido la responsabilidad también la ex vicepresidente, lo cierto es que es molestar a la gente, haciéndola invertir otro domingo en ir a votar, la verdad que es... No, y el gasto bastante. que significa también, ¿no? El gasto enorme. Ni hablar. Ni hablar. Es impresionante. Cada elección, no tengo idea del monto, pero debe ser cifras Y bueno, tremendas. fíjate, la elección mía estuvo separada 8 meses del momento de asumir, digamos. ¿Cuántas entrevistas hicimos desde mi elección hasta hoy? Y todavía me faltan 3 meses. Sí, que me lo dijiste, sí. Es verdad, Es todavía delirante. en diciembre. Esto de desdoblar las elecciones No va más. a mí me parece que se irrita al votante sin ningún Le saca sentido. interés también. ¿Y cómo después el tipo no te va a ir a votar? El tipo está podrido. Hubo años, yo me acuerdo, algún año que la gente iba a votar 3 veces. Cuando hay paso Sí, va a no, votar fue 3, 4 tremendo. veces. Un delirio. Un delirio. Es impresionante. Más allá del gasto, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, el gasto afecta a todo, pues el gasto que lo pagamos entre todos los ciudadanos argentinos. ¿Y qué pensás? Te saco de la política, ¿no? De repente ganó, o sea, el peronismo, Kicillof, y de repente, con un montón de medios, la mayoría de los medios se sumaron a la victoria como si hubiera sido de ellos, ¿no? Y vi notas estos días, te puedo nombrar algunos periodistas, ¿entendés? Haciéndole notas a Kicillof como si fuera el gran economista argentino, o sea, y no por un tema partidario, o sea, yo no me puedo olvidar la venta de YPF, el cepo, o sea, un montón de cosas que yo desde el periodismo las vengo peleando. Y de repente empezando a hablar bien como si, ¿entendés? Como si fuera un genio de la economía. ¿Cómo ves eso como periodista? Te diría, bueno, como político. Mira, él... yo creo que Kicillof no le queda otra que hacer eso.
Porque seamos a ver, No, pero está bien, disculpa que te interrumpa, él va a la entrevista, obvio que está bien. Pero periodistas supuestamente económicos, tipo Carlos Pagni, te nombro, le hace una entrevista esa semana, que sí, viste, no sé, pareciera como bueno, que... habría que ver la motivación que existe para darle entrevistas sin que sea C5N, digamos. ¿Cuál es la motivación para darle una entrevista a Kicillof? Dicho esto, más allá de que yo estoy en las antípodas de lo que pueda decir, pensar o expresar Kicillof, ¿qué es lo que dice? Él fue parte de un proceso que destruyó a la Argentina, que hizo todo absolutamente mal. Y de hecho le han preguntado, bueno, ¿usted qué opina de lo que usted hizo con YPF? Y él dijo, estoy orgulloso de lo que hice y no me arrepiento de nada. Y la verdad es que como dejaron el país, al margen del tema específico de YPF, porque hay juicios con aerolíneas argentinas, digamos, ahí tenés otro montón de problemas que han dejado. YPF no se centra todo en YPF. Dejaron un 57% de pobres, una Argentina destruida, destruyeron la moneda, vaciaron el Banco Central, hicieron pelota el sistema energético, despedazaron al jubilado que hoy tiene un reclamo genuino por estar un poco mejor y deviene del populismo que hicieron con la caja de jubilaciones, con las AFJP y con la cantidad de jubilados que, valga la redundancia, jubilaron sin aporte. Salir a decir que está orgulloso de lo que hizo, y es muy penoso hoy para los bonaerenses que lo sufren como gobernador, y para todos los argentinos que vivimos una época oscura, mismo cuando te encerraban, ¿no? Y te festejaban que metían preso un remero porque había ido a practicar al medio del río solo. O a los runners en ese momento. A los runners, bueno, eso había tuvo más impacto acá en la capital federal, pero digo, con la reta. Pero había todo como era todo un esquema muy soviético, digamos, ¿no? El Estado controla todo. Y de hecho yo creo que en algún punto Kicillof incluso es mucho peor que Cristina en términos de lo que pretende hacer con la Argentina. Pero bueno, la gente, como todo, cada 2 años la gente va eligiendo estas son elecciones locales, pero cada 4 años, la gente va eligiendo cuál es el rumbo que quiere para la Argentina. ¿Qué pensás? Ya sé que futurología, no sé, me lo decís hace años. Y seguiré sin hacer. Pero ¿qué pensás si, no sé, como vos decís, la gente quiere votar a Kicillof dentro de 2 años? Y ¿cómo te imaginás un gobierno de Kicillof? Y yo siempre lo comparaba con el Eternauta, ¿no? O como The Last of Us. Pero nosotros ya tuvimos unos 20 años kicilofistas, digamos. Y te digo, me parece que fue una muestra gratis de lo que puede ofrecer Kicillof. Kicillof lo único que entiende es... Bueno, Máximo Kirchner el día lo escuchaba, ¿no? Cuando le preguntaban en entrevistas que son, por supuesto, afines a ellos, le preguntaban a Máximo, bueno, ¿y cuál es la propuesta del peronismo? Al peronismo le faltan propuestas, juntárselas a la gente. Una pregunta razonable. Y bueno, y él lo único que atinaba a contestar era subir impuestos, digamos, ¿no? Entonces, si ellos lo que quieren es meterte la plata en el bolsillo a vos, a mí, al chico que está detrás de cámara, bueno, ese es un modelo de país. ¿Puedes estar de acuerdo? Sí, claramente, puedes estar de acuerdo, lo podés votar y podés tener todo el deseo de que sean los que te gobiernan. Digamos que primero que en el 2023 la gente votó dar vuelta a la página y ahora la gente va a seguir, la gente no quiere, una cosa es que no haya ido a votar, que los intendentes hayan puesto toda la fuerza tanto para la fiscalización como para movilizar gente, todos los recursos a disposición. Que no necesariamente implica que la mayoría de los argentinos quieran volver a lo que habíamos vivido. ¿Quién va a querer volver a tener cepo, a tener inflación? Hoy, por supuesto, estamos pasando un momento complicado, nadie lo niega, fue parte de la autocrítica del presidente y es parte de haber hecho todo y de haber limpiado el desastre que nos dejaron en pos de que el futuro sea mejor para todos. Ahora, vos hasta diciembre de 2023 no tenías productos que vender, la inflación te comía, venían los gordos con la pechera a medirte a ver si la góndola estaba correcta, te amenazaban si subías precios, estábamos en un pleno desabastecimiento, no podías comprar $1. No podías, cosas que ya hemos olvidado, pero no podías caminar por la 9 de julio, porque todos los días estaba cortado por los piquetes, los comerciantes no podían abrir sus negocios, los que estaban en las cercanías o de Avenida de Mayo de 9 de julio. Entonces, lo cierto es que hay gente que quiere volver a eso, sin lugar a dudas que hay gente que quiere volver a eso, pero la mayoría de los argentinos
quieren vivir en libertad y quieren vivir con el fruto de su sacrificio y laburando y que cada vez les vaya mejor. Dejó de irse la gente del país. Tu hijo, tu nieto dejó de irse a vivir afuera por miedo a lo que había. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, hay mucho por corregir y nosotros, el presidente lo definió como Roma no se hizo en un día, ¿no? Sí. Y lo mismo, nadie pretendía, nosotros mismos, yo iba describiendo en las conferencias y lo sigo haciendo, lo lento del proceso cuando vos tenés un país prendido fuego como el que heredamos nosotros. Y las bases, primero había que hacer las bases para un país mejor, más libre, con crecimiento, y ahora que las bases están hechas, lo que nos queda es, por supuesto, que pasen las elecciones, porque el riesgo, creo que Federico Sturzenegger lo definió como el riesgo Cuca. Un riesgo Cuca que es real, digo, vos del otro lado tenés el Cuco y contra el Cuco, obviamente que te asustás. Y a partir del 26 de octubre ese Cuco terminará y volveremos a la senda de seguir hacia la normalidad, hacia el crecimiento y hacia un país distinto. Y bueno, y veremos, ¿no? También sos mucho más joven que yo. El tema, yo siempre digo la memoria corta que tenemos los argentinos. Esperemos que esta vez empecemos a pensar más en el futuro y no en el cortoplacismo, pero bueno. ¿Y cómo va a ser el tema? Bueno, porque con Kicillof, para sacarlo igual ya de tema, no va a haber un acercamiento, lo pidió él, no va a haber un acercamiento. Sí, él no pide un acercamiento, no Es creo mentira que le interese un acercamiento, porque nunca le interesó. Él lo que le interesa es la caja de la provincia para seguir despilfarrando y generando empleo público militante. Todo lo demás a él no le importa. Bueno, es su política, digo, vuelvo a lo mismo, pero ¿no? con los demás gobernadores, por ejemplo, se eligió un nuevo ministro del Interior, ¿no? Para empezar a tener conversaciones y unirse. Sí, en realidad nunca estuvo cortado el diálogo con los gobernadores. No, nunca. Lo cierto es que necesitábamos fortalecer esa relación y entendíamos que un ministro del Interior nuevo, digamos, con un ministerio fuerte, junto al ministro de Economía, que tiene una muy buena relación con los gobernadores, y con el deseo que tuvimos siempre de, respetando el equilibrio fiscal, que eso ya dijimos es innegociable, no importa lo que pase, es la columna vertebral para que nos vaya bien en el futuro, para que esa relación se pueda reforzar y que pueda, quien se quiera sentar a discutir y a llegar a tener acuerdos. De hecho, la semana pasada, previo incluso a las palabras del presidente y creo que fue un día antes del nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, se sentó hizo un acuerdo con Caputo. Con Luis Caputo, hicieron un acuerdo, digo, por eso siempre estuvo, el tema es, siempre estuvo ese diálogo. Ahora, el tema es que los que se quieran sentar a conversar de manera madura y sobre un problema cierto que tengan, sobre una necesidad, eso va a estar y estuvo siempre. Ahora que venga Kicillof a decirte lo único que quiero es caja porque quiero, bueno, eso no va a pasar, digo, no va a pasar. Que estuvieron acostumbrados 20 años a eso, sí, de hecho, te recuerdo que le sacaron coparticipación a la ciudad para darle a la policía de la provincia, cuando la policía se fue a quejar Olivos, que tuvieron ahí un problema con la policía bonaerense. Ellos resolucionan todo con más caja y la Argentina hoy es una Argentina sin recursos desde hace un montón de tiempo. Antes los emitían o nos endeudaban, ahora eso no pasa. Y pensando, bueno, obviamente en las autocríticas, ¿no? Y en pensar un poco para adelante. Todo el tema de los audios, lo que pasó, ¿cómo lo sentiste? ¿Los perjudicó? ¿No? Porque, viste, o sea... la gente se volcó mucho también en el tema de contra la corrupción, ¿no? Y al aparecer esto, es como que decís... ¿viste? Sí, pero nosotros la bandera de la corrupción está tan instalada que como tema del gran rechazo que tenemos como sociedad a que la política durante décadas se corrompió. El presidente preso por corrupción, ¿no? Digamos, con 6 años de condena y con otras causas abiertas, digo, también por corrupción.
Hoy en la conferencia de prensa dije que que el presidente, bueno, uno de sus grandes pilares era la posición que tenía con la corrupción, ¿no? El defender la corrupción. Pero lo dije naturalmente, porque como este no es un gobierno de gente corrupta, lo dije porque efectivamente es una bandera del presidente la corrupción. Sí. Y claro, y algunos lo empezaron a tomar como que yo había tenido un furcio, y yo no tuve ningún furcio. Digamos, el presidente, efectivamente, una de sus banderas es la corrupción, porque como es la inflación, ¿no? Y no Exacto. es que estén a favor de la inflación. Claro. Pero porque tenemos tan en la cabeza metida la corrupción como parte de la política. Entonces, cuando no sos parte de la política y te pasan cuestiones como las de los audios que se filtraron o que editaron y mandaron a algunos periodistas, la verdad es que nosotros no nos sentimos de ninguna manera parte de un esquema de corrupción de ninguna índole. Entonces tal vez aparte no teníamos todos los elementos, digamos, no sabíamos bien cómo estaban dadas las circunstancias. Obviamente que el contenido de los audios es falso o era falso. No salimos inmediatamente a aclararlo porque nos pareció que era una obviedad. Tal vez fue un error, puede ser, pero claramente el contenido son falsos. Después la justicia determina, intervenimos Andip Sí. como corresponde, separamos al protagonista y la justicia investigará. Y Claro, ¿no? lo que pasa es que hay tantas cosas. Cualquiera que conoce, que conoce al presidente, no un minuto, 5 minutos, te das cuenta que donde olfatea corrupción los patea todos por la ventana y los denuncia. Hemos echado gente por una cafetera que compraron sin corrupción, que compraron sin autorización. Entonces, y después la operación política, aparentemente los datos implican que estos audios estaban hace mucho, esperando el momento justo para salir a la luz. Y lo cierto es que nosotros, dentro de los pilares que tenemos, que son nuestro corazón, digamos, de nuestra batalla que estamos dando todos los días desde hace un montón de tiempo en el gobierno. Uno, por supuesto, es la economía, la inflación, otro es la seguridad y otro, claramente, es la honestidad para gobernar o la batalla contra la corrupción. Digan lo que se les cante, digamos. Nosotros somos gente honesta que hacemos muchísimo sacrificio por todo esto, que estamos dejando, y todo el mundo lo sabe, cada uno en su vida personal, un montón de cosas de lado. Y lo vamos a seguir así. Después, lo que digan o no digan, te repito, hay cosas para cuestionarse en términos de comunicación, seguramente, te lo digo como responsable, digamos, en parte del área. Digo en parte porque, por supuesto, es un tema judicial que uno no puede salir cuando quiera a decir cualquier cosa, porque intervino la justicia. Pero para nosotros es una obviedad la honestidad en la gestión. Podemos garantizar que todo el gobierno, hasta el último empleado, tenga un 100% de honestidad, y la verdad que no. Pero lo que sí te garantizamos, con un 100% de certeza, es que cuando eso se detecte, se van a iniciar las causas correspondientes y se va a echar a la gente. Claro, porque aparte tiene todos años de continuidad, por ejemplo, No, contratos con el Estado. Bueno, vos manejás los medios públicos y sabés cómo es esto, o sea, te dejaron, no sé, una deuda de pauta oficial. ¿No? Miles de millones de pesos. Bueno, y así un montón de contratos en la parte ¿no? de salud, en todos lados. Tengo 1.100 millones de pesos y un poquito más de deuda deuda que se generó entre 2020 y 2023, o sea, no son los 1.100 millones de pesos de ahora, es en términos reales 300, mucho más, que nunca nadie reclamó. Nunca nadie reclamó. Que hicieron la auditoría. Yo tenía, ¿cómo fue toda la deuda estudio? que me dejaron, tenía cerca del 8% de la deuda que nunca nadie reclamó. Es increíble. Y bueno, no habrán hecho, ¿no? ¿Cómo se dice cuando tenés el certificado? Sacás de tus que... propias conclusiones. Sí. Y bueno, es así. Pero bueno, por eso. Entonces, lo que pasa es que uno también está... pero también están esperando también para entrarle por ese lado al gobierno. Bueno, pero por eso, porque saben que la batalla no contra la corrupción, contra un sistema corrupto, contra un Estado que lo habían reformado para hacer negocios en todos los aspectos. Entonces, nosotros estamos para otra cosa.
Entonces vos me decís, audios de español, bueno, el contenido es falso, después que investigue la justicia, si el audio está editado, si lo usaron para voltear al gobierno, si lo usaron para hacer campaña. Por eso lo investigará justicia y en tal caso la justicia investigará también si hubo o no, o sea, si hubo o no actos de corrupción. Ahora, todo lo demás es falso. Te voy a hacer una pregunta que por ahí, no quiero incomodarte, aparte tenemos una relación, una amistad. Karina Milei ha hecho un trabajo impresionante, lo conocemos desde que Milei empezó, no sé, Sí, claro, desde claro. que Milei no era Milei, por decir así, en los medios y llegó a ser presidente. Su participación, viste, activa en la política, ¿es mejor que siga trabajando por ahí sin mostrarse tanto? ¿Vos cómo lo ves eso? Porque es un tema de comunicación también. Bueno, ella no se muestra tanto. Yo, de hecho, alguna vez le he sugerido que por cómo llega la gente y por cómo es su trato y por cómo son sus formas, que sería bueno mostrárselo a la gente de una manera más tradicional, si se quiere. Sí. O sea, que pueda hacer notas, que pueda ser conocida por la gente. Más allá de las operaciones berreta que le hacen, como el 3%, no importa, por cualquier otra cosa, digo. Creo que sería, siempre le dije que me parecía que era una... Pero bueno, ella dice que no suma nada a su trabajo el estar con periodistas, suele hablar con periodistas, suele hacer notas, y es respetable también, Claro. muy respetable también. Yo creo que es una pieza clave y fundamental, y lo fue siempre, en el esquema de, no solo de gobierno, sino en el esquema suena feo, pero en el esquema de poder y en el apoyo aparte se dedica a cosas que el hermano, el presidente de la nación, no se siente muy a gusto, digamos, la parte política. Sí, el armado de un partido político El armado nacional. del partido político. Sí. No... Es el presidente no tiene increíble. ni tiempo, Esos logros ni- son ni increíbles, ganas de hacerlo. ¿no? O sea, Que para cualquiera que en algún momento haya querido entender o iniciar o comprender jurídicamente cómo conformar un partido político en la Argentina y las trabas que tiene eso, te das cuenta que es algo imposible de hacer. Imposible de hacer. O que lo haces con el paso de muchísimos años. claro, ¿no? Impresionante. Y bueno, y eso. Karina lo hizo. Karina aparte tiene una calidad humana pocas veces vista, digamos, es una persona de bien, como lo es el presidente, y suena, digamos, suena raro que lo diga yo que trabajo, que son mis compañeros y amigos de trabao, porque en definitiva son Sí. eso. Más allá de que uno es el presidente y el otro es la secretaria general de la presidencia. Exacto. Es gente maravillosa y la hermana también, por eso a uno le duele más cuando le hacen este tipo de cosas, cuando te pegan debajo del cinturón y cuando cualquiera sabe que no hay chance. Pasa algo muy interesante, vos sabés que en los audios, en una parte de los famosos audios, aparezco yo que no por temas de corrupción y de que yo cobraba Sí. nada, sino que me insulta por que supuestamente me había dado una información a mí que yo después la repetí mal en una conferencia. Y vos sabés que esa charla nunca existió. O sea que evidentemente había o estaban mal editados los audios o había una mentira tras otra. Incluso cuando él habla le dije al presidente que la hermana era una chorra, yo te garantizo que eso no pudo haber existido nunca. Porque si vos le decís eso al presidente, te revolea por la ventana. Porque porque no hay chance de que ocurra y porque es imposible que esa situación pase. Pero bueno, lo que pasa es, bueno, cuando estás del lado no del lado de la vieja política, sino de este lado, las cosas las sufrís o las vivís de manera diferente. Bueno, O te da más bronca. Bueno, pensando para tu lado que le vaya bien en las elecciones de octubre al gobierno, ¿no? ¿Cuál es no sé que no me puedes adelantar, pero las leyes más importantes que se van a tratar de imponer? Porque hay varias cosas, el tema laboral, ¿no? Bueno, ya lo dijo Luis Caputo el otro día en una entrevista, y que también queremos reforzar la relación con los gobernadores, porque creo que acá todos los actores tienen que participar y apoyar, y debatir, y mejorar, y transformar lo que nosotros pensemos en algo superador,
son reformas laborales, Claro. por supuesto, y reformas impositivas. Nosotros el camino lo tenemos claro, pero también tenemos claro que requiere consensos, partiendo de lo legislativo, ¿no? En el legislativo, nosotros, independientemente del resultado de octubre, olvídate por un segundo del resultado de octubre. Bajo cualquier resultado de octubre, nosotros indefectiblemente somos los que casi no renovamos bancas. Porque nosotros, nuestros primeros diputados, los que renovamos, somos las bancas que obtuvimos con la primera elección de quien hoy es presidente. O sea que renovamos, creo que 3 bancas. Todos los demás renuevan muchísimas bancas. Por lo tanto, nosotros tenemos todo por ganar, independientemente del resultado. Claro, claro. Esa es la parte que los medios tradicionales no la leen. Te dicen, pero no importa, la van a leer, porque la van a tener que leer, porque es la realidad. Entonces, bueno, vos vas sumando. Una de las cosas que nos dimos cuenta al poquito tiempo de asumir era que no iba a alcanzar con las ideas liberales solo en el gobierno nacional. Que achicar el Estado, que bajar impuestos y desregular, indefectiblemente tenía que estar intentar que esté esa idea en todos los rincones del país. Porque nosotros te bajábamos impuestos, te desregulábamos y te hacíamos la vida un poquito más sencilla, pero si vivías en tal municipio, ese intendente te subía una tasa municipal a la estratosfera, encima te la cobraba compulsivamente a través de un ticket de nafta en la estación de servicio de la esquina y quedabas encerrado en una suba de impuestos y en una regulación adicional en vez de obtener o de gozar del beneficio que te daba el gobierno nacional o el Estado nacional. Entonces, esto tiene que ser un cambio de lógica para todos, no solo para el gobierno nacional. Y creo que por eso es que se le da un valor a cada diputado adicional, a cada senador adicional, a cada concejal, a cada intendente, a todos los que se puedan ir sumando, sea por las ideas o sea porque pertenecen a la Libertad Avanza. Bueno, para nosotros es fundamental porque es un bien que Yo creo que hay muchos. en el mediano y largo plazo es todo para la gente. Yo creo que hay muchos gobernadores que están a favor, no sé cuál será el porcentaje, que están a favor de esto del déficit, que no haya déficit fiscal. No lo sé, pero ¿no? O sea, yo hace muchísimos años, ahora 10 años, en algún café esperando para traer un programa con quien después iba a ser presidente de la Nación, con Milei, con Javier Milei, discutíamos o planteábamos lo fácil que era ir a un programa de televisión a discutir con 20 personas de izquierda, o 20 personas o 20 kirchneristas, porque nosotros hablamos desde el sentido común y la moral, digamos, ¿no? En las ideas económicas o en las ideas de la libertad en general, pero en las económicas, que es lo que vos en general debatís en los medios. Y eso es muy fuerte, porque vos cuando discutís el sentido común, la idea es imbatible, independientemente de la idea que sea. Por supuesto que hay muchos gobernadores y muchos intendentes que entienden que, te digo más, supongo que muchos sindicalistas están de acuerdo con que estas leyes laborales no van más. y sí, Y muchos empresarios que que lo tal vez necesitan para crecer. los que lo necesitan y muchos otros que han sido protegidos por el Estado durante mucho tiempo y que entienden que bueno, que se terminó una era. A mí esto de que algunos diputados estén atrás de la famosa ley Shane para bloquearte lo que vos comprás en el exterior, porque si compras en Shane no importa, un pullover y te sale la mitad que acá, lo vas a comprar en Shane y no acá, y acá vas a fundir al que te hace pullovers, sin entender que primero es cobrarte más, algo que afuera vale lo mismo, es robarte. Pero además que si vos algo de 100 pesos lo importás y lo pagás 50, con esos 50 vas a salir a comprarte una cosa en otro lado y vas a reactivar otros sectores. Entonces, yo ya te digo, creo que hay un cambio de paradigma sobre que hay que seguir trabajando mucho y explicando mucho. Pero a tu pregunta, que es muy buena, creo que efectivamente hay muchos que se están dando cuenta y muchos que van a colaborar por un país distinto. Porque ¿sabes lo que pasa? En definitiva, si te sumas, vas a quedar en la historia por haber cambiado una realidad que parecía en un momento que no se iba a poder cambiar. Que es una Argentina que va a estar, que va a crecer y cada vez más y que va a ser una de los principales países del mundo, cosa que en algún momento fue y que nunca debió haber dejado de ser. Bueno, me gusta que estén firmes en las convicciones, ¿no?, que tienen, porque más allá de te pueden gustar o no, es así,
pero yo como argentino, ¿no? Como periodista pensé en un momento, digo, y aparte conociendo la historia, o sea, tengo 62 pirulos, y bueno, por ahí al argentino le conviene, no sé, vivir con inflación, con déficit fiscal, que no te y que cada vez tengamos más gente pobre. Y es más cómodo eso por ahí para algunos Sí, pero que aparte porque pensar. vos te- Pero esto es lo que hay que llevar y hacerlos aprender un poco. Pero aparte vos, digamos, vos viviste toda tu vida o con inflación o con déficit. Son variables que te acompañaron desde que naciste. Después tuviste un paréntesis en la convertibilidad, que fue un periodo también que donde vos te empezaste a endeudar. Pero nos tiene que servir de experiencia en que, mira, todo lo que plantean ahora hacer los otros ya se hizo y ya fracasó. No insistamos sobre lo mismo. No, porque hay que, si no tenés, bueno, hay que emitir. No, no se puede, no, ya lo probamos eso. Y fallamos como sociedad, fallamos como país. Reventamos por los aires, o en hiperinflaciones o por default de deuda. Entonces, ese esquema no va más. Y ahora lo que estamos haciendo está dando resultado. La economía volvió a crecer otra vez. No confiscamos la propiedad privada, no hicimos ningún plan Bonex ni ninguna cosa del pasado. Estamos terminando con la inflación. El camino Sí, hay es el muchos, correcto. claro. No volvamos para atrás, porque el sacrificio que hicimos todos, y el que no lo hizo tiene alguien que sí lo hizo, que es de su, o es familiar o es amigo. Sigamos para adelante, no aflojemos ahora que estamos terminando de atravesar el río. Claro, lo que pasa es que, bueno, viste, es como todo. El argentino es quejoso, es inconforme, viste, piensa. Bueno, el argentino lo A han todo estafado junto hay que durante toda la adaptar, vida. claro. Entonces, Entonces es lógico que tenga desconfianza y aparte porque no querés, todos los gobiernos piden que te sacrifiques. Y cada vez que un gobierno te pidió que te sacrifiques, te estafó. Bueno, nosotros estamos pidiendo simplemente que gran parte del trabajo está hecho, que ya pasó lo peor y que hay que aguantar porque lo que viene es precisamente por lo que venimos trabajando y por lo que venimos no solo trabajando, sino porque es el sustento de todas las ideas que venimos programando desde hace muchísimos años. no, totalmente coincido. Bueno, esperemos que se pueda seguir trabajando. Bueno, te veo firme, te veo Gracias. contento. No, la verdad que viene haciendo un Cansado. trabajo cansado. No, bueno, eso. Es cierto ¿Cómo? que envejeces en la función. Hoy te veo otra vez de 45, 46, porque me mentís con la edad. Sí. Betina A todo me el mundo dijo. le miento con la edad. A todo Una el mundo vez. le miento con la edad. Te dije que tenías 42 y dijiste sí, gracias. 45. Sí, pero ahora te veo rejuvenecido de nuevo. Si tuviste Tengo mis días. Tengo mis días. ¿Muy estresado? Sí, es muy estresante. Muy estresante. ¿Cuántas horas estás en Casa Rosada y la poli? Y depende del día, pero no sabes cuándo llegas, no sabes cuándo te vas. Hay días que logro irme en horarios más coherentes y días que me voy a cualquier hora de la noche. Lo que sí, uno trabaja 24 horas los 7 días de la semana, digamos, no importa dónde estés, si estás en Casa Rosada, en tu casa o en donde sea, estás trabajando 24 horas. Es impresionante la carga que tenés pero bueno, la responsabilidad es mucha, ¿no? Bueno, pero felices, estamos bien, felices. bien, bueno, me alegro. Y que sigas viniendo acá al Living de Gritalo. Siempre. En esta novena temporada, vamos por 10. Así que. Bueno, te dije fortuna. antes de asumir, me dijiste, ¿vas a seguir viniendo? Voy a seguir viniendo, claro. Sí, obvio. No, si no te voy a buscar a la Casa Rosada, no te quepa duda. Bueno, la última, no sé cómo estamos de tiempo, chicos. Estamos ahí. Bueno, la Argentina que querés. Otra vez, te lo pregunto después de 2 años. Yo quiero una Argentina, yo siempre lo pongo el ejemplo con la ciudadanía de mis nenes, ¿no? Yo estaba haciendo la ciudadanía italiana para mis nenes, para mi mujer, para mí, para mis nenes, hasta que asumimos de una manera desesperada y desaforada, digamos. Viste, mandas a traducir partidas, Sí. nos faltaba una partida, la mandamos a hacer, bueno, a buscar al municipio, no sé qué, toda una El historia apostillado. compleja. Y la idea era precisamente darles una herramienta más a mis nenes para que a los 20, 25, 30, no importa, cuando llegue el momento se puedan ir a buscar un futuro mejor o un destino mejor. Para uno es más complicado, porque uno tiene ya sus amigos acá, a mí siempre me fue bien, o hace muchos años que me iba bien, o sea que no tenía mucha razón para irme, pero Ahora no tanto. daba por hecho que mis hijos se iban a ir. Sí. Y hoy terminé trabajando para hacer todo lo posible para que eso no pase. Entonces,
el país que quiero, en resumidas cuentas, es ese. Es un país donde puedan elegir irse afuera, pero puedan elegir también quedarse. Y eso creo que lo estamos logrando. Y después, por supuesto, después quiero un país con crecimiento, con trabajo, con inversión, con integrada al mundo. Me encantaría dejar las bases cuando tenga que irme de la función, porque ahora me voy, pero me voy a la legislatura. En algún momento me iré de la función. O un día cuando sienta que no tenga más nada que aportar, me iré, esté donde esté. Pero cuando me vaya quiero ver, ha dicho, yo participé del proceso de la historia donde se cambió finalmente la Argentina. Falta para que te vayas. Falta. Veremos, No. Mira, es que es desgastante esto. No, por favor. Pero bueno, hasta que pueda aportar mi granito de arena lo voy a hacer, y cuando no tenga más nada para aportar, a quien esté, o para quien responda, en este caso el presidente Milei, lo abrazaré y le diré hasta acá llegué, y eso siempre fue así. Siempre yo quiero ver una Argentina grande de nuevo, que la vi poco, casi nada te diría, casi nada, porque ya cuando nací yo... ¿Viste amagues? Sí, apareció en un momento, pero siempre la soñé. Pero bueno, esto no, con todo, como decíamos siempre, Argentina era rica. Yo sí, Argentina era rica, pero parecía rica, hay que laburarla y explotarla. Hay muchas cuestiones para destacar del discurso de la cadena nacional de la sí, muy bueno. Pero hay algo que creo que es muy relevante y que nadie le presta demasiada atención, que es: nosotros allanamos el camino desde el gobierno todo lo que más podemos, vamos a tratar de cada vez que pagues menos impuestos, que tengas menos regulaciones y que cada vez estés más libre y con menos Estado encima. Pero a la Argentina la saca los argentinos, la sacamos entre todos. Esto no es solo un gobierno. Este es un gobierno que colabora pero después vos desde tu lugar tenés que dar lo mejor, el empresario tiene que invertir, y todos tenemos que, el docente tiene que dar lo mejor, el policía tiene que dar lo mejor, y todos tenemos que entender que esto se sale trabajando, con sacrificio, que no hay recetas mágicas y que el populismo no es parte de una Argentina grande. Totalmente. Bueno, te iba a mandar un mensaje con el tema de que le hables a los argentinos pensando en las elecciones de octubre, pero si querés lo podés hacer. Pero a mí se me ocurrió otra idea, que esta vez cambiemos y que vengas antes de las elecciones de octubre a hacer otra entrevista. Perfecto. Así puedo dar ese mensaje antes. De la veda. Antes de la veda. Sé que estás complicado, te agradecimos mucho. Tratamos de hacerlo esa semana. Todo el equipo, te agradecemos mucho, la verdad, el tiempo que te tomás para venir. Y bueno, trabajamos mucho. No, y aparte como con vos, me pasa con otros también, pero digo, con vos particularmente puedo hablar y me puedo expresar, y también es parte de comunicar y de llegarle a la gente, y que la gente tal vez que no alcanza con las conferencias, o no alcanza con la palabra del presidente, o no alcanza con las apariciones de los funcionarios en la televisión, bueno, seguir colaborando, ¿no? Sumar a esa televisión, a esas preguntas, y cuando te dejan hablar, mejor aún, porque por supuesto podés expresarte y manifestar todo lo que te va pasando en esto de tratar de colaborar desde el gobierno para hacer lo mejor posible y sacar la Argentina. Entonces dejamos el mensaje para la próxima, ¿te parece? Por supuesto. Y bueno, dale. Yo te lo avisé, ¿te acordás cuando arrancamos con aquel Gritalo? Que Gritalo te lleva a la estratosfera. Ahora vos no te quejes. Sí. Es cierto. Así que Manu, gracias. No, por favor, que sigas trabajando así. Saludos a la familia y nos vemos próximamente, si podés. Sí, obviamente. Y si no, lo hacemos para después. Venimos antes. Pero me parece que tenemos que las elecciones. Total, es dentro de un mes y medio seguramente. Perfecto, me comprometo. Bueno, Manu, de nuevo. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.